El aroma de los productos recién horneados se extendía por toda la calle San Martín incluso antes de que el sol se elevara por completo sobre el horizonte. Dora Melissa Robles siempre llegaba a su panadería a las 5 de la mañana, mucho antes de que los primeros clientes comenzaran a llamar a la puerta. Le encantaba esa hora, la tranquilidad, solo rota por el sonido del horno y sus propios movimientos, le permitía ordenar sus pensamientos y prepararse para el nuevo día. En el pequeño pueblo de Tres Arroyos, la panadería Hoja de Miel hacía tiempo que había dejado de ser un simple lugar donde comprar pan fresco y dulces para convertirse en una auténtica atracción turística. Los turistas que pasaban por su pequeño pueblo de camino a Buenos Aires solían hacer una parada expresamente para probar los famosos pasteles de miel con nueces o comprar crujientes baguettes para continuar su viaje. Dora estaba amasando la masa para los cruasanes cuando la campana de la puerta de entrada sonó melodiosamente. No levantó la cabeza. A esa hora tan temprana solo podía ser una persona. «Buenos días, amor mío», dijo Ramiro Vincente, un hombre alto con canas entre el cabello que alguna vez fue negro azabache, entrando en la panadería con un pequeño termo en las manos. «Pensé que seguramente no habías tenido tiempo de tomar café». Dora sonrió, secándose las manos en el delantal. «Me conoces demasiado bien», dijo ella, cogiendo el termo y dando un beso en la mejilla a su marido. «¿Tanto prisa tienes por ir a la tienda?» «Hoy llega un nuevo pedido de quesos importados», respondió Ramiro asintiendo con la cabeza. «Hay que comprobar la calidad antes de aceptar la mercancía. No quiero que se repita lo que pasó con el pedido del año pasado». La tienda de comestibles de Ramiro, Vicente e Hijos estaba situada a 3 manzanas de la panadería de Dora, y juntos constituían el orgullo gastronómico de Tres Arroyos. 20 años de convivencia les habían enseñado a complementarse a la perfección. El pan y los pasteles de la panadería de Dora combinaban a la perfección con los manjares de la tienda de Ramiro, y sus catas conjuntas 2 veces al mes reunían a la mitad del pueblo. «No olvides que Felipe te prometió ayudarte con el inventario», le recordó Dora, dando un sorbo a su café. «Y Catalina llamó ayer por la noche, cuando ya estabas dormido». «Está bien». Sacó un sobresaliente en el último examen. Ramiro se iluminó. Su hija, que había ingresado en una prestigiosa universidad de Buenos Aires, era motivo de orgullo infinito, especialmente para él, que en su día apenas había terminado la escuela y siempre había soñado con que sus hijos recibieran una educación. «Nuestra niña llegará lejos», dijo con ternura paternal. «Por cierto, creo que deberíamos hablar de comprar un coche para Felipe. Pronto terminará el colegio y le vendrá bien un medio de transporte si también decide estudiar en la capital». «Hablaremos de eso esta noche», asintió Dora volviendo a su masa. «Felipe todavía tiene que mejorar sus notas antes de que hablemos de regalos». Después de que su marido se marchara, Dora siguió trabajando, dando forma a los cruasanes con destreza y colocándolos en la bandeja. Se movía con la seguridad de alguien que ha repetido el mismo movimiento miles de veces, pero sin mecanicidad. En cada gesto se notaba el amor por su trabajo. Una hora más tarde, entró en la panadería Estrella, una ayudante de 19 años que llevaba 2 años trabajando con Dora. Poco después, se abrieron las puertas a los primeros clientes y el día comenzó a girar con su ritmo habitual: amasar, hornear, vender, sonreír, charlar con los clientes habituales, a los que Dora conocía por su nombre. Hacia el mediodía, cuando la afluencia de clientes disminuyó un poco, Dora se permitió sentarse en una silla junto a la caja registradora y cerrar los ojos por un momento. A pesar de sus 20 años en el negocio, todavía se cansaba de estar tantas horas de pie. Pero era un cansancio agradable, el cansancio de la creación y el éxito. Sus pensamientos volvieron involuntariamente a 20 años atrás,
cuando su primera pequeña panadería apenas llegaba a fin de mes, y ella era una mujer joven con el corazón roto y una hija pequeña en brazos. Marcelo, su primer marido, se marchó tan de repente que ni siquiera tuvo tiempo de entender lo que había pasado. Simplemente, una noche no volvió a casa y al día siguiente envió una nota diciendo que se marchaba a Buenos Aires con Leticia, la hija del dueño del banco local, y que así sería mejor para todos. Señora Dora, ¿me ayuda con estas cajas? La voz de Estrella la devolvió al presente. El resto del día transcurrió sin incidentes. Por la noche, después de cerrar la panadería, Dora se fue a su casa, una gran casa de 2 pisos en las afueras de la ciudad, que ella y Ramiro habían comprado 10 años atrás, cuando los negocios de ambos empezaron a ir bien. La casa la recibió con los aromas de la cena, que hoy preparaba Felipe, su hijo de 17 años, que había demostrado tener un talento especial para la cocina. Había heredado el amor de su madre por la cocina, pero, a diferencia de ella, le interesaban más los platos principales que la repostería. ¡Mamá! Felipe asomó la cabeza por la puerta de la cocina con un cucharón en la mano. He hecho la pasta con marisco que probamos en el restaurante la semana pasada. Espero que haya quedado igual. Seguro que tu versión es incluso mejor, sonrió Dora besando a su hijo en la mejilla. ¿Aún no ha vuelto papá? Llamó hace 20 minutos. Dijo que se retrasaría, que tenía problemas con los documentos de un nuevo pedido. Felipe volvió a los fogones y removió la salsa. También llamó Cata. Prometió que nos llamaría por videollamada a las 9 de la noche. Dora subió a cambiarse. Su dormitorio con Ramiro, amplio y luminoso, con un balcón que daba a un pequeño jardín, siempre había sido su refugio. Allí, entre las fotos de sus hijos a diferentes edades y los recuerdos acumulados a lo largo de los años de vida en común, sentía una paz especial. Después de ponerse ropa cómoda, Dora se acercó al tocador y se detuvo un momento a mirar su reflejo. 55 años. El cabello ya estaba notablemente canoso y alrededor de los ojos y la boca se le habían formado arrugas, pero sus ojos seguían siendo los mismos, vivos, con chispas de risa y una fuerza interior que había adquirido tras pasar por todas las pruebas. Ramiro regresó cuando Felipe y ella estaban poniendo la mesa. «Perdón por llegar tarde», dijo, besando a su esposa y acariciando el pelo de su hijo. «El nuevo proveedor ha sido un verdadero dolor de cabeza, pero ahora tendremos el mejor parmesano de toda la provincia». Durante la cena, que resultó realmente magnífica, hablaron de cosas cotidianas, los éxitos de Felipe en el equipo de fútbol del colegio, las nuevas recetas que Dora pensaba probar en la panadería, la ampliación de la clientela de la tienda de Ramiro. «Por cierto», dijo Ramiro, sirviéndose una segunda ración, «creo que podríamos considerar ese Fiat de segunda mano para Felipe. Antonio Moreno está vendiendo su coche, está en perfecto estado, solo tiene 5 años y el precio es razonable». Felipe se animó de inmediato. «¿En serio? ¿Ese Fiat tipo azul? Papá, es perfecto. Te prometo que seré el conductor más cuidadoso del mundo». Dora negó con la cabeza, pero en sus ojos brillaban 2 destellos. Creía que habíamos acordado esperar primero a los resultados de sus exámenes. «Mamá, he sacado un notable en química», protestó Felipe. «Y en matemáticas ahora tengo un notable alto». «Ya veremos las notas finales», insistió Dora, aunque en el fondo ya sabía que Ramiro y ella comprarían el coche. A pesar de su cierta imprudencia, su hijo era un joven responsable. Después de cenar, cuando Felipe se fue a su habitación supuestamente a hacer los deberes, aunque todos sabían que lo más probable era que se pusiera a jugar a la consola, Dora y Ramiro se acomodaron en el salón frente al gran televisor, otra prueba más de su bienestar. A las 9, llamaron a Catalina por videollamada. Su hija, que había heredado el pelo oscuro y los ojos de su padre, pero la sonrisa de su madre, les contaba con tanto entusiasmo sus éxitos en la universidad que Dora no podía evitar sonreír. Catalina siempre había sido decidida
incluso de niña, y ahora esa cualidad le ayudaba a destacar en los estudios. Tengo la oportunidad de hacer unas prácticas en una gran empresa el próximo semestre, le dijo. Sería una gran ventaja para mi currículum. Por supuesto, cariño, te apoyaremos, le aseguró Ramiro. Si necesitas dinero extra para la mudanza o cualquier otra cosa, solo tienes que decírmelo. Después de la llamada, cuando ella y Ramiro ya estaban acostados, Dora dijo de repente, ¿sabes? A veces todavía no puedo creer que toda esta vida sea nuestra. Los niños, la casa, el negocio próspero. ¿Te acuerdas de cómo empezamos? Ramiro la abrazó con más fuerza. Claro que lo recuerdo. Tú con una panadería diminuta y deudas, yo con una tienda del tamaño de un trastero. ¿Quién hubiera pensado que llegaríamos tan lejos? A veces pienso en Marcelo, confesó Dora de repente. Me pregunto cómo le irá con Leticia. ¿Siguen juntos? No lo sé y sinceramente no me importa, se encogió de hombros Ramiro. Él perdió lo más valioso que tenía, a ti, y yo encontré un tesoro que algún idiota rechazó. Dora sonrió y se acurrucó contra su marido. En efecto, el pasado había quedado atrás hacía mucho tiempo. Que Marcelo la abandonara 20 años atrás había resultado ser lo mejor que le podía haber pasado. Había construido una nueva vida feliz, con la que ni siquiera había soñado entonces, cuando estaba en medio de su primera panadería diminuta, con un montón de facturas sin pagar y lágrimas en el rostro. Entonces no sabía que, unos meses más tarde, el propietario de una pequeña tienda de comestibles, Ramiro Vincente, entraría en su panadería para discutir la posibilidad de vender su pan en su tienda. No sabía que ese hombre serio y de mirada bondadosa se convertiría no solo en su socio comercial, sino también en el amor de su vida y el padre de sus 2 hijos. Mientras se dormía en los brazos de su marido, Dora sentía una profunda gratitud hacia el destino. Fuera lo que hubiera pasado en el pasado, la había llevado hasta allí, a ese estado de tranquila y segura felicidad. El autobús, viejo y destartalado, se detuvo en la única estación de Tres Arroyos a las 4 en punto de la tarde. De él bajaron varias personas, entre las que se encontraba un hombre de unos 60 años, con una maleta gastada y el rostro demacrado. Marcelo Gutiérrez miró a su alrededor con una expresión en la que se mezclaban la aversión y una extraña nostalgia. Habían pasado 20 años desde que abandonó este pueblo, lleno de esperanzas de una vida mejor en Buenos Aires con Leticia, la hermosa y joven hija de un banquero local. Estaba tan seguro de que mudarse a la capital le abriría todas las puertas. Ahora, de vuelta, envejecido y destrozado, Marcelo reconocía con amargura que todo había salido muy diferente de lo que había planeado. Leticia lo había abandonado 3 años atrás, harta de sus continuos fracasos y de su adicción al alcohol. Había perdido su trabajo en una prestigiosa empresa de contabilidad aún antes. Durante los últimos 6 meses había sobrevivido con trabajos ocasionales y vivía en una habitación que alquilaba a una anciana viuda en las afueras de Buenos Aires. Marcelo no tenía intención de volver a Tres Arroyos, pero 2 semanas antes, en un bar de la capital, se encontró por casualidad con Pedro Montes, que estaba de paso por Buenos Aires por negocios. Pedro, sin saber de la difícil situación de Marcelo, le contó con entusiasmo cómo había cambiado su pueblo natal, las nuevas empresas y la gente que había triunfado. «Y tu ex, Dora, la conoces. Su panadería es ahora una mina de oro», exclamó Pedro después de la tercera copa. «Dicen que viene gente de los pueblos vecinos solo para comprarle. Y su marido, Ramiro Vincente, tampoco se queda atrás. Su tienda se ha convertido en un auténtico paraíso gastronómico. Tienen una casa preciosa, los hijos estudian en la capital. ¡Qué suerte tuvo esa mujer!». Esas palabras se le quedaron grabadas en la cabeza a Marcelo y no le dejaban descansar. La imagen de la exitosa Dora le corroe el alma día tras día, como si fuera ácido. ¿Por qué ella y no él?
Al fin y al cabo, fue él quien le sugirió la idea de abrir una panadería, la ayudó con los primeros cálculos y el plan de negocio. Marcelo solo tenía unos míseros centavos en el bolsillo, pero le bastaron para comprar un billete a 3 arroyos. No tenía ni idea de qué iba a hacer a partir de ahí, pero el sentimiento de envidia y resentimiento era más fuerte que el sentido común. El autobús se marchó, dejándolo en medio de una pequeña plaza. El pueblo había cambiado, pero no tanto como para que Marcelo no reconociera las calles de su infancia. Se dirigió hacia el centro, arrastrando su maleta gastada. Tenía que encontrar un alojamiento barato y echar un vistazo. 1 hora más tarde, Marcelo ya se había instalado en una pequeña habitación encima de la peluquería de Lupita, una anciana que, por suerte, no lo reconoció como el exmarido de Dora. Incluso consiguió rebajar el precio inicial prometiendo ayudar a reparar el techo, que goteaba. Después de deshacer las pocas cosas que tenía y darse una ducha, Marcelo se dirigió al bar más cercano. Necesitaba beber y, tal vez, obtener alguna información. La Laguna Azul, un típico bar de provincia con una barra desgastada, un par de mesas de billar y el inevitable partido de fútbol en la televisión, estaba medio vacío a esa hora. Marcelo se acomodó en un rincón alejado y pidió el whisky más barato. ¿Eres nuevo en la ciudad?, le preguntó el camarero, un hombre bajito y corpulento con un bigote frondoso. Más o menos, respondió Marcelo evasivamente. Aunque antes vivía aquí. La conversación no fluía, así que el camarero lo dejó en paz. Marcelo bebía lentamente su whisky, escuchando las conversaciones de los pocos clientes, en su mayoría hombres de mediana edad que comentaban el último partido de fútbol y las noticias locales. Media hora más tarde, entró en el bar un hombre corpulento y canoso, al que Marcelo no reconoció de inmediato, pero que pronto identificó: Raúl Olivera, que había trabajado con él en la misma oficina. No eran amigos íntimos, pero mantenían una relación cordial. Al ver a Marcelo, Raúl se quedó paralizado por un instante y luego se acercó lentamente a su mesa. «¿Marcelo Gutiérrez? No puedo creer lo que ven mis ojos. ¿Eres tú?» «Hola, Raúl». Marcelo esbozó una sonrisa forzada. «¿Cuánto tiempo sin verte?» «20 años como mínimo». Raúl se dejó caer en la silla de enfrente. «¿Qué tal la vida? ¿Qué te trae por aquí?» Marcelo se encogió de hombros. «He decidido visitar mis lugares natales, ver qué ha cambiado». «Oh, muchas cosas». Raúl hizo una señal al camarero y pidió una copa. «Aquí no estamos parados, especialmente algunos». Miró significativamente a Marcelo. «Seguro que ya has oído hablar de Dora, ¿no? ¿Tu ex?» Marcelo se tensó, pero trató de mantener una expresión indiferente. «La verdad es que no. ¿Qué le ha pasado?» Raúl sonrió. «Venga ya, no te ha interesado nada. Ahora es toda una celebridad local. Su panadería es la mejor de la zona. Los turistas se desvían expresamente para comprar sus pasteles. ¿Sabes dónde estaba antes la tienda del viejo Pereira? Ahora tiene allí su segunda cafetería, con vistas a la plaza». Cada palabra golpeaba a Marcelo como un latigazo. Se bebió el whisky de un trago y pidió otro. «Y además se ha casado», continuó Raúl, disfrutando claramente de la reacción de su interlocutor. «Con Ramiro Vicente, ¿lo conoces?» Por entonces acababa de abrir su tiendecita. Ahora tiene la tienda de comestibles más grande de la ciudad. Incluso vienen de los pueblos vecinos a comprar delicatessen. «¿Tiene hijos?», preguntó Marcelo, tratando de que su voz sonara indiferente. «2. La chica ya es mayor, estudia en la universidad de la capital, y el pequeño es un chico, todavía está terminando la escuela. Dicen que le han comprado un coche hace unos días». Raúl dio un sorbo a su vaso y entrecerró los ojos. «¿Y tú qué tal? He oído que te fuiste a Buenos Aires con esa... ¿Cómo se llama? ¿La hija del banquero?» Marcelo hizo una mueca. «Nos hemos divorciado». «Bueno, estas cosas pasan». Raúl no quiso profundizar en el tema. «¿Y tú a qué te dedicas?»
¿Sigues en contabilidad? Más o menos, respondió Marcelo evasivamente. Oye, ¿dónde está ahora la panadería de Dora? La principal está en la calle San Martín, cerca de la plaza. No tiene pérdida, siempre hay cola. Y la segunda cafetería, como ya te he dicho, está a 2 manzanas de allí, con vistas a la plaza. Raúl bajó la voz. Pero no te aconsejo que te acerques por allí. Dora no se alegrará de verte después de que la dejaste. Solo quería echar un vistazo, murmuró Marcelo. La velada continuó con conversaciones sobre los viejos tiempos y los conocidos comunes. Raúl, achispado, hablaba de los cambios en la ciudad, sin darse cuenta de que su interlocutor se ensombrecía con cada palabra. Le dolían especialmente las historias sobre los éxitos de Dora y Ramiro. Han renovado la casa, decía Raúl. Se han construido una mansión en la colina, con vistas a toda la ciudad, piscina, terraza, viven como reyes. Al final de la noche, Marcelo estaba bastante borracho. En su cabeza se agolpaban fragmentos de pensamientos y recuerdos. Recordaba cómo había animado a Dora cuando ella dudaba si abrir una panadería. «Haces unos pasteles estupendos», le había dicho entonces. «Todos nuestros conocidos están encantados con tus tartas. ¿Por qué no montas tu propio negocio?» Dora dudaba. Decía que no tenían dinero para abrir un negocio propio, pero Marcelo insistió, calculó el primer plan de negocio y la ayudó con los trámites. Y ahora ella estaba cosechando los frutos de su idea y su ayuda, mientras que él se había quedado sin nada. Cuando regresaba con paso vacilante a su habitación alquilada, ya tenía un plan en mente. Si Dora se había hecho tan rica con la panadería que había ayudado a poner en marcha, ¿no tenía él derecho a una parte de su éxito? Al fin y al cabo, sin su apoyo y sus ideas, ella nunca se habría atrevido a montar su propio negocio. A la mañana siguiente, Marcelo se despertó con la cabeza pesada y pensamientos aún más pesados. Yacía en la cama chirriante, mirando el techo con una grieta que parecía un rayo, y pensaba en la injusticia de la vida. ¿Por qué Dora había triunfado y él había caído en la miseria? Siempre había sido más inteligente, más culto y más ambicioso. La resaca intensificaba su resentimiento y envidia. Marcelo se levantó con dificultad, bebió agua del grifo y decidió dar un paseo por la ciudad. Necesitaba airearse y, sobre todo, ver con sus propios ojos aquella famosa panadería. La calle San Martín apenas había cambiado en 20 años. Las mismas casas de 2 pisos con balcones, el mismo empedrado, los mismos plátanos a lo largo de la calle. Pero ahora había nuevas tiendas, cafeterías y, entre ellas, la panadería Hoja de Miel, con un letrero amarillo brillante y un escaparate de cristal tras el que se veían apetitosas filas de pasteles. Marcelo se detuvo al otro lado de la calle, observando a los clientes que entraban y salían. Había bastantes, incluso a esa hora del mediodía. A través del cristal podía ver a una mujer detrás del mostrador. No era Dora, más bien una ayudante. Se quedó allí cerca de 1 hora, sin atreverse a acercarse, cuando ella salió de la panadería. Era Dora. Marcelo apenas reconoció a su exmujer. Había cambiado mucho en esos años. Arrugas alrededor de los ojos, canas en el cabello, pero se mantenía erguida, segura de sí misma, y vestía con buen gusto, con un elegante vestido y zapatos de tacón bajo. El corazón de Marcelo se encogió por una mezcla de sentimientos, amargura, envidia y una vaga nostalgia por el pasado. Observó cómo Dora se subía a un coche plateado aparcado cerca y se marchaba. Marcelo pasó todo el día deambulando por la ciudad, mirando los escaparates de las tiendas, observando los signos de la prosperidad de la que él mismo estaba privado. Tres Arroyos prosperaba, y eso no hacía más que aumentar su amargura. Al atardecer, sus pies lo llevaron a la tienda de comestibles Vicente e Hijos, un local espacioso con modernos escaparates llenos de delicatessen. Marcelo vio a un hombre que hablaba con los clientes, alto, con canas, pero en forma y enérgico.
Debía de ser Ramiro Vincente, el hombre que había ocupado su lugar junto a Dora. La envidia se apoderó de Marcelo con nueva fuerza. Se dio la vuelta y se alejó rápidamente, temiendo no poder contenerse y hacer alguna tontería. Pasó la noche en el bar Laguna Azul, emborrachándose con whisky barato y tramando planes de venganza. ¿Cómo obligar a Dora a compartir con él su éxito? ¿Había alguna forma de demostrar que tenía derecho a una parte de su negocio? Al día siguiente, un poco más sobrio, pero todavía obsesionado con la idea de conseguir su passport, Marcelo decidió averiguar más sobre la vida de Dora y su familia. Se enteró por Lupita, la charlatana peluquera, dónde estaba su casa y se dirigió allí. La mansión de los Vincente estaba en una colina a las afueras de la ciudad. Una gran casa de 2 plantas con terraza y un jardín bien cuidado. El coche en el que se había marchado Dora el día anterior estaba aparcado a la entrada. Marcelo se sentó en un banco en un pequeño parque frente a la casa, desde donde se veía bien. Se quedó allí sentado varias horas, observando. Vio cómo Dora salía de casa por la mañana y se marchaba, cómo más tarde un chico joven, seguramente su hijo, sacaba una bicicleta del garaje y se alejaba a toda velocidad. Vio cómo llegaba la empleada doméstica y cómo le entregaban un paquete grande. Con cada minuto que pasaba observando, su envidia y su resentimiento no hacían más que crecer. Esa vida podría haber sido la suya, una casa grande, un negocio próspero, el respeto de los vecinos. En cambio, él tenía una pequeña habitación alquilada encima de una peluquería y la cartera vacía. Al atardecer, cuando toda la familia se reunió en casa, vio cómo se encendían las luces una a una. Marcelo regresó al centro de la ciudad. Ahora estaba completamente seguro. Dora tenía que compartirlo con él. Él la había ayudado a poner en marcha el negocio, tenía derecho a una parte de su éxito. En su habitación, Marcelo sacó de la maleta una libreta gastada y empezó a hojearla en busca de cualquier nota relacionada con la apertura de la panadería 20 años atrás. Quizás se había conservado algún documento que confirmara su participación, algo que pudiera utilizar como argumento o incluso como amenaza. No encontró nada concreto, pero eso solo reforzó su determinación. Mañana iría directamente a la panadería y hablaría con Dora. Le recordaría que sin él nunca habría puesto en marcha el negocio. Le exigiría su parte, y si se negaba, la amenazaría con un escándalo, con los tribunales, con lo que fuera. En su mente enloquecida por el alcohol y la envidia, ese plan le parecía perfecto. Dora siempre había odiado los conflictos, aceptaría sus condiciones solo para evitar problemas. Mientras se dormía en la cama chirriante, Marcelo imaginaba cómo cambiaría todo al día siguiente. Obtendría su parte del próspero negocio, podría volver a ponerse en pie, tal vez incluso regresar a Buenos Aires, ya no como un mendigo, sino como un hombre con recursos. Fragmentos de pensamientos se agolpaban en su cabeza hasta que el sueño lo venció. Pero incluso en sueños le perseguían imágenes de la riqueza que debería haber sido suya y de Dora, que se estaba beneficiando injustamente de sus ideas y su apoyo. Era martes, casi el final de la jornada laboral. Dora terminaba de contar la recaudación mientras Estrella limpiaba los escaparates. Había sido un buen día. Todos los panes y croissants de la mañana se habían vendido antes de las 10 y la tarta experimental de almendras con crema de frambuesa se había encargado para 2 aniversarios el próximo fin de semana. «Estrella, ¿puedes cerrar tú sola la panadería hoy?», preguntó Dora mientras guardaba el dinero en un sobre para el banco. «Tengo que pasar por el proveedor de huevos para discutir el calendario de entregas del próximo mes». «Por supuesto, señora Dora», sonrió la joven. «Se está acabando el detergente para la cocina, no te olvides de pedirlo». «De acuerdo», asintió Dora, anotándolo en su libreta. «Y mañana por la mañana dile a Miguel que aumente la masa madre para el pan de centeno. La semana pasada no nos alcanzó».
Sonó el timbre y la puerta de entrada se abrió de golpe, golpeando la pared. En el umbral estaba un hombre desaliñado, con los ojos enrojecidos y un olor a alcohol que se percibía incluso a través de los aromas de los pasteles que llenaban la panadería. Dora se quedó paralizada con el sobre en las manos. A pesar de los 20 años que habían pasado desde su último encuentro, reconoció al instante a su exmarido. Marcelo había cambiado mucho. Había engordado, le había salido papada y tenía la cara cubierta de las vetas rojas características de los amantes del alcohol, pero sus ojos seguían siendo los mismos, oscuros, con una ira oculta. «Dora», dijo él, dando un paso adelante, «¿cuánto tiempo sin verte?» Estrella miró interrogativamente a la dueña, dispuesta a intervenir, pero Dora negó con la cabeza imperceptiblemente. «Marcelo». Su voz sonaba sorprendentemente tranquila. «No esperaba verte aquí. ¿Qué te trae por Tres Arroyos?» Marcelo sonrió y echó un vistazo a la panadería, luminosa, espaciosa, con equipamiento moderno y una decoración elegante. «No te ha ido mal», dijo con un tono de envidia mal disimulada. «Has avanzado mucho desde que te dejé». «Sí, las cosas van bien». Dora guardó el sobre con el dinero en el bolso. «Estrella, puedes irte, yo cierro». La chica salió a regañadientes de detrás del mostrador, mirando con recelo al desconocido. «¿Seguro que todo está bien, señora Dora?» «Todo bien», le aseguró Dora. «Es solo un viejo conocido». Cuando Estrella se marchó, Dora miró a su exmarido. «¿Qué quieres, Marcelo?» Él se adentró en la panadería, examinando con aire autoritario las estanterías con los productos horneados, la caja registradora y las mesas para los clientes junto a la ventana. «¿No puedo visitar a mi exmujer? ¿Preguntarle cómo está?» Intentó sonreír, pero solo le salió una mueca torcida. «Tú, por lo que veo, estás muy bien. Una auténtica mujer de negocios. 2 tiendas, según he oído. Una casa en la colina. Un coche. Un nuevo marido, dueño de una tienda de comestibles». «¿Has venido a visitarme o a hacer un reconocimiento?», preguntó Dora con frialdad. «Estamos cerrando, Marcelo. Si necesitas pan o pasteles, elige rápido». «Pero yo recuerdo cómo empezó todo», continuó él como si no la hubiera oído. «Tu pequeña panadería en la esquina de las calles Lavalle y Cerro. Un local diminuto con un horno y un mostrador que yo mismo construí. ¿Te acuerdas?» Dora guardó silencio. Por supuesto que se acordaba. De cada detalle de aquella época difícil en la que decidió montar su propio negocio. Recordaba también cómo Marcelo, que al principio había apoyado su idea, rápidamente había perdido interés al darse cuenta de que no iba a ganar dinero rápido. «Nunca te habrías atrevido si no hubiera sido por mí», continuó Marcelo acercándose. «Olía a whisky y a ropa sucia. Yo te convencí de que te arriesgaras. Yo elaboré el plan de negocio, encontré el local. En realidad, soy cofundador de este negocio». Dora cruzó los brazos sobre el pecho. «¿De qué estás hablando, Marcelo? Tú nunca has sido cofundador. Todos los documentos están a mi nombre». «Quizás formalmente», se encogió de hombros. «Pero, en realidad, empezamos juntos, y tengo derecho a mi parte del éxito». Ahora Dora entendió a dónde quería llegar y se sintió incómoda. Marcelo siempre había sido codicioso, pero ella no esperaba que se atreviera a exigir algo después de haberla abandonado 20 años atrás. «Me dejaste con deudas y un pequeño negocio al borde de la quiebra». Su voz se endureció. «No tienes ningún derecho sobre la panadería ni sobre nada que tenga que ver con mi vida. Te equivocas, querida». Marcelo se inclinó hacia ella por encima del mostrador. «Sin mi apoyo inicial y mis ideas, ahora estarías trabajando de dependienta en una tienda ajena. Te ayudé a empezar y ahora que el negocio prospera, es justo compartirlo». «Lárgate de aquí». Dora ya no ocultaba su ira. «Me abandonaste por otra mujer, me dejaste con un montón de problemas, nunca te interesaste por cómo me las arreglaba y ahora apareces y exiges una parte del negocio que yo he construido durante 20 años. ¿No tienes vergüenza?»
Marcelo cambió de expresión. La embriaguez dio paso a la ira. No te hagas la víctima inocente. Tengo todo el derecho a una compensación y la obtendré por las buenas o por las malas. En ese momento, la puerta de la panadería se abrió de nuevo y entró Ramiro. Al ver la tensa escena, Dora detrás del mostrador, pálida de ira, y un hombre desconocido inclinado sobre ella con intenciones claramente hostiles, se acercó rápidamente a su esposa. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, poniendo la mano sobre el hombro de Dora. «Ah, aquí está el nuevo marido», dijo Marcelo enderezándose y mirando a Ramiro con aire evaluador. «Justo a tiempo. Estamos discutiendo asuntos de negocios. Este es Marcelo, mi exmarido», explicó Dora en voz baja. «Exige una parte de la panadería alegando que me ayudó al principio». Ramiro se tensó, pero mantuvo la calma. «Escuche, señor, no sé qué se ha imaginado, pero la panadería es propiedad exclusiva de mi esposa. Si tiene alguna reclamación legal, discútala con nuestro abogado, no irrumpa aquí en estado de embriaguez». «¿Y quién eres tú para darme órdenes?», espetó Marcelo. «Esto es entre Dora y yo. Un asunto familiar, por así decirlo». «¿Familiar?». Ramiro dio un paso adelante y ahora él y Marcelo estaban cara a cara. «Tú abandonaste a tu familia hace 20 años, que yo sepa. La familia de Dora ahora somos yo y nuestros hijos. Y tú no eres nadie». Marcelo apretó los puños. «¿Te crees muy listo? ¿Te has ligado a una vieja con un negocio ya montado y ahora te haces el amo? Este negocio empezó con mi ayuda y yo tengo derecho a él». «Fuera de mi panadería», dijo Dora con una firmeza inesperada. «Ahora mismo. Si no, llamaré a la policía». «Llama», se burló Marcelo. «Que vengan. Así les explicas cómo te apropiaste del negocio que empezamos juntos». Ramiro se dirigió al teléfono de la pared, pero Marcelo se le adelantó. «No te molestes. Me voy. Pero esto no ha terminado, Dora. Contactaré con un abogado y continuaremos esta conversación en un entorno más oficial». Se dirigió hacia la salida, pero se volvió en la puerta. «Te aconsejo que pienses en un acuerdo amistoso. Los litigios son algo desagradable, especialmente para la reputación de un establecimiento tan respetable». Tras su marcha, en la panadería se hizo un silencio sepulcral. Dora se dejó caer en una silla, con las manos temblorosas. «No tiene derecho», dijo por fin. «Es ridículo. No ha invertido nada en la panadería. Solo dio algunos consejos al principio, y estos resultaron inútiles». Ramiro se sentó a su lado y le tomó las manos. «Por supuesto que no tiene derecho. Son amenazas vacías. Pero, ¿y si realmente recurre a un abogado? ¿Empezará a difundir rumores? Ya sabes lo rápido que se propagan los chismes en nuestro pueblo». «Entonces nos defenderemos», dijo Ramiro con seguridad. «Tenemos todos los documentos que demuestran que la panadería es solo tuya. ¿Y él qué tiene? ¿Delirios de borracho sobre cómo te ayudó en su día con sus consejos?». Dora negó con la cabeza. «No es tan sencillo. Verás, formalmente la panadería siempre ha estado a mi nombre, pero cuando empezamos, Marcelo nos ayudó mucho, no con dinero, sino con consejos y contactos. Encontró el local a través de un amigo suyo, negoció un descuento para el primer horno». «Eso fue hace 20 años», le recordó Ramiro. «Y luego te abandonó. ¿Qué derechos puede tener?». «Ninguno», asintió Dora. «Pero tú conoces a Marcelo peor que yo. Es terco y rencoroso. Si se le mete algo en la cabeza, no se echa atrás». Cerraron la panadería y se fueron a casa. Dora permaneció en silencio durante todo el camino, sumida en sus pensamientos. La aparición de Marcelo había despertado recuerdos que había relegado al fondo de su memoria. Aquellos días difíciles en los que se quedó sola con su hija pequeña y una panadería diminuta que apenas daba para pagar las facturas. La humillación, el dolor de la traición, el miedo al futuro. En casa les recibió Felipe, que ya había empezado a preparar la cena. Al ver los rostros sombríos de sus padres, preguntó: «¿Qué pasa? Están raros».
Un pequeño problema en el trabajo, nada grave, respondió Ramiro tratando de hablar con indiferencia. Huele delicioso. ¿Qué hay para cenar? Paella, sonrió Felipe. Encontré la receta en internet y decidí probarla, pero tendrán que esperar unos 20 minutos más. Entonces voy a subir, dijo Dora. Tengo que revisar algo. En el dormitorio que compartía con Ramiro, había un gran armario con un hueco secreto donde Dora guardaba los documentos más importantes y los objetos más preciados. Normalmente no solía mirar allí, pero ahora necesitaba asegurarse de que todos los documentos de la panadería estaban en orden. Sacó la llave de un joyero que había sobre el tocador y abrió el cajón inferior del armario. Allí había varias cajas con etiquetas, documentos de la casa, boletas escolares de los niños, seguros, panadería. Dora sacó la última y se sentó en la cama con ella. Dentro guardaba todos los documentos relacionados con su negocio, el certificado de registro, las declaraciones de impuestos de los primeros años, los contratos de alquiler ya caducados, los primeros folletos publicitarios y varios recortes del periódico local en los que se mencionaba su panadería. En el fondo, en una carpeta aparte, estaban los papeles más antiguos, los que se referían a la apertura de la primera pequeña panadería. Dora los revisó lentamente, mirando las líneas descoloridas, y con cada documento se convencía de que Marcelo no aparecía oficialmente en ningún sitio. Todo estaba a su nombre, pero en el fondo sabía que eso podría no ser suficiente. Si Marcelo encontraba un buen abogado, si iniciaba un pleito, eso podría dañar la reputación de la panadería, ahuyentar a los clientes. La mañana comenzó antes de lo habitual para Dora. Se despertó a las 4 de la madrugada con pesadillas y no pudo volver a conciliar el sueño. En silencio, para no despertar a Ramiro, bajó a la cocina y puso agua para el café. Aún era de noche, y las luces de la ciudad dormida parpadeaban en la lejanía. No podía quitarse de la cabeza el conflicto del día anterior con Marcelo, sus amenazas, su mirada malvada, el olor a alcohol. Pero lo que más le preocupaba no era eso, sino la seriedad de las intenciones de su exmarido. Marcelo nunca hablaba por hablar. Si decía que iba a acudir a un abogado, lo haría. Dora suspiró y dio un sorbo al café. Tenía que prepararse para un posible conflicto legal, reunir todos los documentos que confirmaban su derecho exclusivo sobre la panadería. Anoche había encontrado el viejo recibo del préstamo, pero era solo una pieza del rompecabezas. Tenía que sistematizar todos los documentos disponibles. La decisión fue fácil. Hoy se tomaría el día libre. Por primera vez en muchos años, Dora decidió no ir a la panadería. Llamó a Miguel, su segundo ayudante, y le avisó que hoy él estaría a cargo. Acostumbrado a que la jefa nunca faltara al trabajo, se sorprendió, pero no hizo preguntas innecesarias. A las 7 de la mañana, Ramiro bajó a la cocina ya vestido para trabajar. ¿No vas a la panadería hoy? Se sorprendió al ver a su esposa sentada a la mesa de la cocina con una taza de café frío. Me he tomado el día libre, respondió Dora. Tengo que poner en orden los documentos antes de la reunión con Eduardo. Además, se ha echado atrás. No quiero aparecer allí ahora por si vuelve Marcelo. Ramiro asintió con comprensión. Buena idea. Llamaré a Eduardo ahora mismo y concertaré la reunión. Mientras su marido hablaba por teléfono, Dora preparó el desayuno. Felipe, que solía levantarse a última hora antes de ir al colegio, hoy había bajado antes de lo habitual, seguramente porque también le preocupaba la situación del día anterior. «Mamá, ¿no vas a trabajar?», preguntó sorprendido al ver a Dora en ropa de casa. «Hoy no», respondió ella con una sonrisa, tratando de parecer despreocupada. «He decidido tomarme el día libre y ordenar unos documentos viejos. Se me ha acumulado una montaña». Felipe asintió, pero se notaba en su rostro que no se creía la explicación. Cuando su marido y su hijo se marcharon,
Ramiro a su tienda y Felipe al colegio, Dora subió al dormitorio que compartía con Ramiro y sacó del armario una gran caja con documentos que había revisado por encima el día anterior. Ahora tenía que examinar su contenido con detenimiento. La caja estaba llena de papeles relacionados con los primeros años de la panadería. Dora comenzó a ordenarlos en pilas: documentos constitutivos, contratos de alquiler, declaraciones de impuestos, extractos bancarios. En una de las carpetas encontró su primer plan de negocio, varias hojas escritas con su letra, con bocetos de la futura panadería, cálculos de gastos y beneficios esperados. Era un plan ingenuo, en parte poco realista, pero en él estaban todas sus esperanzas de un futuro mejor. Entre los papeles también había notas personales, felicitaciones de amigos por la apertura de la panadería, la lista de invitados a la pequeña fiesta que organizó el día de la inauguración e incluso algunas fotos. En una de ellas Dora estaba de pie a la entrada del diminuto local que entonces era su panadería, joven, con la pequeña Catalina en brazos, cansada, pero feliz. Marcelo no aparecía en la foto. Según recordaba ahora, rara vez aparecía en la panadería después de su inauguración. El entusiasmo inicial se desvaneció rápidamente cuando quedó claro que el negocio no generaría dinero rápido. Las horas pasaban y Dora seguía revisando los papeles, sumida en sus recuerdos. Aquí está el contrato para la entrega del primer horno profesional, por el que tuvo que pagar un préstamo durante 3 años. Aquí está el primer folleto publicitario, impreso en papel barato. Aquí está la lista de clientes que llevaba a mano. Entonces solo eran 27 y conocía a cada uno de ellos por su nombre. En otra carpeta encontró documentos relacionados con el período de crisis tras la marcha de Marcelo, cartas del banco con recordatorios de pagos atrasados, notificaciones de posible desahucio por impago del alquiler, interminables cálculos y recálculos, intentos de ahorrar cada peso. Esa fue la parte más dura de su pasado. Dora recordaba bien aquellos días. Cómo se despertaba en mitad de la noche empapada en sudor frío, calculando mentalmente las deudas, cómo apenas llegaba a fin de mes para alimentarse a ella y a la pequeña Catalina, cómo trabajaba 16 horas al día porque no podía permitirse contratar ayudantes. En el fondo de la caja, Dora encontró otra carpeta con la simple inscripción «Personal». En ella había documentos que no tenían relación directa con la panadería: el certificado de nacimiento de Catalina, el certificado de matrimonio con Marcelo, varias cartas de familiares, y entre esos papeles, una hoja doblada en 4 que no había visto antes. Dora lo desdobló y vio un texto escrito a mano con una letra que le resultaba familiar. Yo, Marcelo Gutiérrez, por la presente confirmo que he recibido de Dora Robles Gutiérrez la suma de 5,000 pesos de los fondos circulantes de la panadería Hoja de Miel para su uso en el desarrollo de un nuevo proyecto empresarial. Me comprometo a devolver la cantidad indicada en su totalidad en un plazo de 3 meses a partir de la firma del presente documento, con un interés del 5% mensual. En caso de no devolución de la suma en el plazo indicado, el tipo de interés se incrementará al 10% mensual y se mantendrá hasta el pago total de la deuda. Debajo estaba la firma de Marcelo y la fecha, 12 de mayo de 2005, exactamente una semana antes de que se fuera con Leticia. Dora leyó el documento varias veces, sin dar crédito a sus ojos. Ya recordaba vagamente que Marcelo había sacado dinero de la caja de la panadería antes de marcharse, pero había olvidado por completo que le había obligado a escribir el recibo. Esa fue su última gran discusión. Ella insistió en formalizar el préstamo porque el dinero era para pagar el alquiler y Marcelo ya había sacado dinero de la caja 2 veces y no lo había devuelto. Ahora, 20 años después, ese papel amarillento podía ser su defensa contra las reclamaciones de su exmarido. Dora dobló cuidadosamente el recibo y lo guardó en un sobre aparte. Tenía que enseñárselo a su abogado. Eduardo Méndez,
El abogado de la familia pudo recibirles a media tarde. Su oficina estaba en una antigua mansión en el centro de la ciudad, un lugar pequeño pero elegante, con paneles de madera y muebles antiguos. Dora, Ramiro, Eduardo, un hombre de 65 años con el pelo canoso y ojos vivos e inteligentes, los saludó con calidez. ¿Qué les trae por aquí? Espero que no sea nada grave. Por desgracia, hay un problema, respondió Ramiro estrechando la mano del abogado. El exmarido de Dora ha vuelto y reclama una parte de su panadería. Eduardo frunció el ceño y señaló las sillas frente a su escritorio. Siéntense y cuéntenme todo con detalle. Dora describió con detalle la aparición de Marcelo, sus amenazas y sus afirmaciones de que supuestamente tenía derecho a una parte del negocio. Es absurdo, por supuesto, concluyó. La panadería siempre ha estado a mi nombre, pero temo que pueda crear problemas, demandarnos, difundir rumores, ahuyentar a los clientes. Eduardo tamborileó pensativo con los dedos sobre la mesa. Legalmente no tiene ninguna posibilidad. Si, como usted dice, todos los documentos de la panadería están a su nombre y no existe ningún acuerdo escrito de asociación, sus reclamaciones son infundadas. Incluso si realmente le ayudó con consejos al principio, eso no le da ningún derecho sobre el negocio. Pero he encontrado algo más. Dora sacó un sobre con un recibo de su bolso. Esto puede ser importante. Eduardo se puso las gafas y examinó atentamente el documento. Sus cejas se arquearon con sorpresa. Esto es realmente interesante. Por lo que parece, su exmarido le pidió un préstamo de la panadería y no lo devolvió. Además, en el recibo se indica que, en caso de demora, el tipo de interés se incrementa hasta el 10% mensual. ¿Y eso qué significa?, preguntó Ramiro. Significa, dijo Eduardo lentamente, que ahora él le debe una suma considerable. El abogado tomó la calculadora y comenzó a hacer algunos cálculos. 5,000 pesos hace 20 años. Teniendo en cuenta la inflación y los intereses indicados, no puedo decirle la cantidad exacta ahora mismo. Hay que hacer un cálculo detallado, pero estamos hablando de varios cientos de miles de dólares. Dora y Ramiro se miraron con asombro. «Varios cientos de miles», repitió Dora. «Sí», asintió Eduardo. «Con un tipo de interés tan alto y un plazo tan largo, la cantidad crece exponencialmente. Si convertimos los 5,000 pesos iniciales al tipo de cambio de entonces en dólares y aplicamos un interés compuesto del 10% mensual durante 20 años, volvió a sumirse en los cálculos. Yo diría que la suma final ascendería a unos $300,000. ¿$300,000? Ramiro no pudo ocultar su sorpresa. Es una suma enorme. Exacto. Eduardo se quitó las gafas y miró a Dora. Y este recibo es un documento legalmente válido. En él se indican claramente las condiciones del préstamo, la cantidad, los intereses y la obligación de devolverlo. Está firmado por su exmarido y lleva la fecha. Todos los elementos de un recibo de deuda están presentes. Entonces, si Marcelo me demanda para reclamar su parte de la panadería, ¿puedo presentar una contrademanda para que me devuelva la deuda?, preguntó Dora. Exactamente, asintió Eduardo. Y más aún, yo recomendaría no esperar a que él actúe, sino tomar la iniciativa. Prepare una demanda oficial para el reembolso de la deuda y entréguesela. Eso enfriará inmediatamente su entusiasmo. ¿Pero podrá pagar tal cantidad?, dudó Ramiro. Por su aspecto, no parece que le vaya muy bien. Eso es otra cuestión. Se encogió de hombros el abogado. Lo importante es que, legalmente, está obligado a devolver la deuda, y la existencia de esta obligación invalida por completo sus pretensiones sobre la panadería. Dora daba vueltas pensativa al recibo entre sus manos. Saben, no pienso exigirle ese dinero, solo me importa proteger mi negocio. Lo entiendo, asintió Eduardo. Pero la mejor manera de proteger la panadería es precisamente hacerle valer esa obligación,
Cuando se dé cuenta de que, en lugar de obtener una parte del negocio, puede acabar siendo deudor de una suma importante, es poco probable que insista en sus pretensiones. Después de reunirse con el abogado, Dora y Ramiro entraron a almorzar en un pequeño restaurante de la plaza. Ambos se sentían aliviados. Ahora tenían una baza contra Marcelo. No imaginaba que ese recibo fuera tan importante, dijo Dora, removiendo el café. Lo encontré por casualidad entre unos papeles viejos. El destino, sonrió Ramiro. Marcelo pensaba que podía volver impunemente y presentar reclamaciones, y al final se ha quedado en deuda. El camarero que les trajo el postre se quedó junto a la mesa más tiempo de lo necesario, claramente escuchando la conversación. Dora se dio cuenta y se calló. En un pueblo pequeño como Tres Arroyos, los rumores se propagaban más rápido que el viento. Y, efectivamente, al atardecer ya habían comenzado a circular. Cuando Dora llegó a la panadería para ver cómo iban las cosas en su ausencia, Estrella la recibió con cara de preocupación. Señora Dora, todo el día se han oído conversaciones extrañas. La gente pregunta si es cierto que la panadería va a cambiar de dueño, que hay un hombre que la reclama porque supuestamente dio dinero para abrirla. ¿Qué? Dora no daba crédito a sus oídos. ¿Quién dice eso? Varias personas. Estrella se encogió de hombros. Primero vino la señora Lupita y preguntó qué pasaba. Luego vinieron varios clientes habituales. Y después del almuerzo vino el mismo hombre que vino ayer. No compró nada. Solo se quedó allí hablando con los clientes. No lo oí todo, pero dijo algo sobre que tenía derechos sobre la panadería. Dora sintió cómo la invadía una ola de ira. Marcelo ya había empezado su juego. Difundir rumores, intentar manchar su reputación, sembrar dudas entre los clientes. Estrella, escúchame con atención, dijo Dora tratando de hablar con calma. Ese hombre es mi exmarido, que me abandonó hace 20 años. No tiene ningún derecho sobre la panadería. Todo lo que dice es mentira. Yo soy la única propietaria del negocio. Todos los documentos están en regla. Ya me lo imaginaba, asintió Estrella. Pero la gente sigue preguntando. Si alguien más pregunta, di la verdad. La panadería es mía y no hay ningún cambio previsto. Y si ese hombre vuelve y empieza a difundir rumores, llámame inmediatamente o llama directamente a la policía. Al salir de la panadería, Dora vio a Marcelo al otro lado de la calle. Estaba junto al kiosco de periódicos, hablando con el propietario, Gustavo, y gesticulando animadamente. Dora no tenía ninguna duda de qué estaban hablando. Marcelo estaba claramente tratando de sembrar aún más dudas y rumores. En lugar de irse a casa, se dirigió decidida al otro lado de la calle. Marcelo la vio acercarse y sonrió. Aquí está la dueña. Justo estábamos hablando de ti, Dora. Ya lo he visto, respondió ella fríamente. Has decidido destruir lo que no has podido crear, difundiendo rumores falsos sobre mi panadería. Gustavo, un hombre bajito y calvo que conocía a Dora desde hacía muchos años, se movía incómodo de un lado a otro. Señora Dora, yo no creía nada, solo escuchaba. No pasa nada, Gustavo, le dijo Dora con un gesto de asentimiento. Sé cómo parece. Marcelo cruzó los brazos sobre el pecho. Solo digo la verdad. La gente tiene derecho a saber que tu panadería comenzó con mi ayuda y mis ideas. ¿Tu ayuda? Dora no pudo contener una risa amarga. ¿La que terminó en cuanto quedó claro que no habría dinero rápido? ¿O la que se tradujo en un préstamo que nunca devolviste? Al mencionar el préstamo, Marcelo se estremeció ligeramente, pero rápidamente se recompuso. No sé de qué estás hablando, pero sé muy bien que sin mí nunca habrías abierto esta panadería. Yo encontré el local, elaboré el plan de negocio, te proporcioné contactos. ¿Sabes, Marcelo? Dora bajó la voz hasta casi susurrar. Hoy he encontrado algo interesante entre unos papeles viejos. Tu recibo del préstamo, el que escribiste una semana antes de huir con Leticia. ¿Te acuerdas? 5,000 pesos del negocio de la panadería.
con la obligación de devolverlos con intereses. El rostro de Marcelo cambió. La seguridad en sí mismo dio paso a la inseguridad. ¿Qué recibo? No recuerdo nada de eso. No importa si lo recuerdas o no, sonrió Dora. Lo importante es que el documento existe, con tu firma y la fecha. ¿Y sabes lo que dice mi abogado? Teniendo en cuenta los intereses, que según tu propia nota aumentaron al 10% mensual por demora, me debes unos $300.000. Marcelo palideció. ¿Qué tontería es esa? Es imposible. Es muy posible, se encogió de hombros Dora. Los intereses compuestos durante 20 años son algo terrible. Así que, si no dejas de difundir rumores y de reclamar mi panadería, te demandaré. Y entonces tendrás que pagar esa deuda hasta el fin de tus días. Se dio la vuelta y se marchó, dejando a su exmarido en estado de shock. Por primera vez en los últimos días, Dora se sintió fuerte y protegida. Por la noche, al contarle a Ramiro lo que había pasado, se sorprendió al darse cuenta de que ya no le tenía miedo a Marcelo ni a sus amenazas. Si hubieras visto su cara cuando le dije lo de los $300.000, rió ella. Se puso verde. ¿Crees que se echará atrás?, preguntó Ramiro. Por supuesto, respondió Dora con seguridad. Marcelo siempre ha pensado solo en el dinero. La amenaza de una deuda tan enorme lo ahuyentará más que cualquier otra cosa. Pero a la mañana siguiente, su confianza se tambaleó. Ramiro regresó de su tienda con una noticia alarmante. Los rumores no solo no se habían apaciguado, sino que se habían avivado con nueva fuerza. Ahora Marcelo iba por la ciudad diciendo que Dora intentaba chantajearlo con un recibo falso para no compartir lo que por derecho les pertenecía a ambos. Incluso vino a mi tienda, contó Ramiro. Se paró en la entrada y les decía a los clientes que tú y yo le habíamos quitado su parte del negocio de manera deshonesta. Tuvimos que llamar a la policía para que se lo llevara. Dora frunció el ceño. No pensé que llegaría tan lejos, pero eso solo demuestra que nuestro hallazgo lo ha asustado mucho. Ha llamado Eduardo, continuó Ramiro. Ha terminado los cálculos preliminares de la deuda. Teniendo en cuenta todos los intereses y la inflación de los últimos 20 años, Marcelo nos debe unos $300.000, $293.840 para ser exactos. Casi 300.000, dijo Dora sacudiendo la cabeza. Increíble. ¿Y qué propone Eduardo? Ha preparado una notificación oficial de la deuda. Podemos entregársela a Marcelo en cualquier momento. Después, tendrá 3 días para empezar a saldar la deuda, de lo contrario, el caso irá a los tribunales. Dora miró pensativa por la ventana. Esperemos un poco. Primero quiero hablar con él. Quizás recapacite y deje de atacarnos si se da cuenta de que estamos decididos a utilizar el recibo. ¿Pero cómo lo vas a encontrar?, preguntó Ramiro. Ni siquiera sabemos dónde se aloja. En un pueblo tan pequeño como el nuestro, eso no es problema, sonrió Dora. Ya he preguntado a Luisa, del hotel, y a Pablo, del motel, y no se ha alojado en ninguno de los 2 sitios, así que debe de estar alquilando una habitación en casa de alguien. Preguntaré a Lupita. Ella se entera de todos los chismes del pueblo. La oficina de Eduardo Méndez, a pesar de su modesto tamaño, inspiraba respeto. Las pesadas cortinas, la mesa de roble, las estanterías que llegaban hasta el techo, repletas de tomos jurídicos, todo ello creaba una atmósfera de solidez, muy adecuada para reuniones importantes y conversaciones serias. Dora estaba sentada en un sillón de cuero junto a la mesa del abogado y miraba nerviosamente el reloj. Faltaban 5 minutos para las 10, la hora a la que habían quedado con Marcelo. «No te preocupes», le dijo Eduardo, un hombre canoso de mirada atenta, sonriéndole para animarla. «Tenemos todas las cartas en la mano. Actuamos estrictamente dentro de la ley». Dora asintió con la cabeza. No le daba miedo encontrarse con su exmarido, pero aún así estaba tensa.
Durante la última semana, Marcelo le había puesto los nervios de punta, difundiendo rumores por toda la ciudad y reivindicando sus supuestos derechos sobre la panadería. Algunos clientes ya habían empezado a hacer preguntas, y eso era lo que más le preocupaba. Ramiro, que estaba sentado a su lado, le tomó la mano. Todo va a salir bien. Hoy todo terminará. A las 10 en punto llamaron a la puerta y el secretario de Eduardo dejó entrar a Marcelo. El exmarido de Dora parecía mucho más sereno que en sus encuentros anteriores. Estaba sobrio, bien afeitado y vestido con un traje que, aunque no era nuevo, estaba cuidadosamente planchado. Llevaba en las manos un maletín de cuero gastado. «Buenos días», dijo con fingida seguridad mirando a los presentes. «Espero que podamos llegar rápidamente a un acuerdo». «Siéntese, señor Gutiérrez», dijo Eduardo, señalando una silla libre frente a Dora y Ramiro. «Soy Eduardo Méndez, abogado de la familia Vincente». «¿Y dónde está mi abogado?», preguntó Marcelo, acomodándose en la silla. Pensaba que sería una reunión entre las dos partes con sus representantes. «No mencionó a su abogado cuando concertamos la cita», respondió Eduardo con calma. «Pero si lo desea, podemos posponer la conversación para otro momento en el que su abogado pueda estar presente». Marcelo dudó, luego hizo un gesto con la mano. «No, continuemos. Creo que no necesitamos formalidades innecesarias». Su seguridad no pasó desapercibida para Dora. Parecía que su exmarido estaba completamente seguro de tener la razón y creía que conseguiría lo que quería fácilmente. O estaba fingiendo. Con Marcelo nunca se podía saber con certeza. «Bien», asintió Eduardo. «Entonces, vayamos al grano. Según tengo entendido, usted reclama una parte de la panadería Hoja de Miel, propiedad de la señora Dora Vincente, alegando que participó en la creación de este negocio hace 20 años. ¿Es así?» «Así es», dijo Marcelo abriendo su maletín y sacando varios papeles. «Tengo pruebas de que participé directamente en la organización de la panadería. Aquí, por ejemplo, está el plan de negocios original, escrito de mi puño y letra». Le entregó los papeles a Eduardo. El abogado los examinó atentamente y luego se los pasó a Dora. Dora reconoció esos bocetos. Efectivamente, era el plan original de la panadería que ella y Marcelo habían discutido muchos años atrás. Había notas escritas por él en los márgenes, algunos cálculos, pero en ninguna parte se mencionaba su participación como copropietario o inversor. También encontré unos recortes de periódico antiguos donde se menciona la inauguración de la panadería, continuó Marcelo, entregándole a Dora unas hojas amarillentas más. Como puede ver, el artículo habla del negocio familiar del matrimonio Gutiérrez. Eduardo revisó los recortes y se los devolvió a Dora. «Señor Gutiérrez», dijo el abogado con calma, «estos documentos no son una prueba legal de su derecho de propiedad sobre el negocio. Solo confirman que usted, como esposo de la señora Robles en ese momento, la apoyó en la apertura de la panadería, lo cual es bastante natural entre cónyuges. Pero sin mí, esta panadería ni siquiera existiría», objetó Marcelo alzando la voz. «Yo encontré el local, elaboré el plan de negocio, negocié los suministros, el primer horno se compró con mis contactos». «¿A nombre de quién se registró el negocio?», preguntó Eduardo. Marcelo titubeó. «A nombre de Dora, pero ¿quién figuraba como único propietario en los documentos constitutivos?» «Formalmente, Dora, pero ¿quién aportó el capital inicial?» «Técnicamente, el dinero era de nuestra cuenta familiar, pero, es decir, legalmente, la panadería pertenecía desde el principio exclusivamente a la señora Robles», resumió Eduardo. «Y hace 20 años usted abandonó a su familia sin reclamar ninguna participación en el negocio. ¿Es así?» Marcelo apretó los puños. «En aquel momento no pensé en eso. La panadería apenas se mantenía a flote.
¿Qué sentido tenía reclamar una parte de un negocio deficitario? Pero siempre he considerado que tengo derecho a una parte de lo que se creó con mi participación directa. ¿Y ha decidido reclamar sus derechos ahora, 20 años después, cuando el negocio tiene éxito?, preguntó Eduardo con ligera ironía. No sabía cómo estaban las cosas, murmuró Marcelo. Vivía en Buenos Aires, estaba ocupado con mis asuntos. Hace poco me enteré de que la panadería había crecido tanto, y enseguida se apresuraron a volver para reclamar su parte, concluyó Eduardo. Entendido. En el despacho se produjo una tensa pausa. Dora miraba a su exmarido y no podía creer que alguna vez hubiera amado a ese hombre. Ahora tenía delante a un desconocido, un hombre desagradable, dominado por la codicia y la envidia. Señor Gutiérrez, volvió a hablar Eduardo, me veo obligado a informarle de que sus pretensiones sobre la parte del negocio de la señora Vincente carecen de fundamento jurídico. Es más, abrió la carpeta que tenía delante, nosotros tenemos pretensiones contra usted. Marcelo frunció el ceño. ¿Qué pretensiones? La señora Vincenti encontró entre sus documentos este. Eduardo sacó de la carpeta una funda transparente en la que había un papel amarillento por el paso del tiempo. Le sugiero que lo lea. Marcelo tomó la funda y se quedó mirando el documento que había dentro. A medida que lo leía, su rostro se ponía cada vez más pálido. Esto es... se atascó. Es un pagaré escrito de su puño y letra y firmado por usted, confirmó Eduardo. Según este documento, el 12 de mayo de 2005, usted pidió prestados a Dora Robles 5,000 pesos de los fondos de la panadería para desarrollar un proyecto empresarial. Usted se comprometió a devolver esta cantidad en un plazo de 3 meses con un interés del 5% mensual. En caso de demora, el tipo de interés se incrementaría al 10% mensual hasta el pago total de la deuda. Marcelo miró el papel como si fuera una serpiente venenosa. Esto es falso. No recuerdo haber firmado nada. ¿Pero es su firma?, precisó Eduardo. Marcelo guardó silencio, lo cual era bastante elocuente. Según este recibo, continuó el abogado, teniendo en cuenta el interés del 10% mensual que se aplica por demora y por un período de 20 años, su deuda con la señora Vincente asciende a día de hoy a... Eduardo se puso las gafas y miró los papeles que tenía delante. $293,840 estadounidenses. Marcelo palideció aún más, si es que era posible. ¿Qué? Esto es una locura. Nadie puede exigir unos intereses así. Usted mismo estableció esas condiciones en el recibo que escribió de su puño y letra, respondió imperturbable Eduardo. La ley reconoce la validez de ese documento si está firmado por ambas partes y no viola los principios jurídicos fundamentales. El 10% mensual es un tipo de interés elevado, pero no sin precedentes en los préstamos informales entre particulares, especialmente hace 20 años, cuando la situación económica era inestable. Pero son casi $300,000. Marcelo dio un puñetazo en la mesa. Por unos míseros 5,000 pesos. Esto es un robo. Son matemáticas, le corrigió Eduardo con calma. Los intereses compuestos durante 20 años dan precisamente ese resultado. Podrías haberlo evitado devolviendo la deuda a tiempo, como prometiste. Marcelo se volvió hacia Dora con los ojos ardientes de ira y desesperación. Lo has tramado todo. Has encontrado un papel de hace 20 años para no compartir el negocio. Encontré este recibo por casualidad, mientras revisaba documentos antiguos, respondió Dora. Y no pensaba utilizarlo hasta que empezaste a difundir rumores falsos y a reclamar mi panadería. Propongo que volvamos al tema que nos ocupa, intervino Eduardo. Señor Gutiérrez, tenemos fundamentos legales para reclamarle la suma indicada. Sin embargo, la señora Vincente está dispuesta a discutir una solución de compromiso. Marcelo, todavía pálido y conmocionado, miró con recelo a Dora.
¿Qué solución de compromiso? Dora se inclinó hacia adelante y miró tranquilamente a los ojos a su exmarido. Marcelo, no quiero ese dinero. No te demandaré ni te reclamaré el pago de la deuda. Lo único que quiero es que dejes de difundir mentiras sobre mi panadería y que nos dejes en paz a mí y a mi familia. Hemos preparado un documento, añadió Eduardo sacando otro papel de la carpeta. Renuncia a cualquier reclamación por ambas partes. Renuncia a cualquier reclamación sobre la participación en la panadería Hoja de Miel y se compromete a no difundir información difamatoria sobre el negocio de la señora Vincente. Por su parte, ella renuncia a reclamarle la deuda según su recibo. Marcelo miró el documento con desconfianza. ¿Y eso es todo? ¿Simplemente me dejará ir sin ningún pago? Así es, asintió Dora. No quiero perder tiempo y energía en litigios. Solo quiero que desaparezcas de mi vida, como hiciste hace 20 años. Se hizo el silencio. Marcelo miró a Dora y luego a Eduardo, como tratando de encontrar alguna trampa en su propuesta. Pero hay una condición, añadió Eduardo. Debéis abandonar Tres Arroyos en un plazo de 24 horas y no volver nunca más. Si nos enteramos de que vuelven a aparecer en la ciudad o siguen difundiendo información falsa sobre la señora Vincente y su negocio, el acuerdo quedará anulado y presentaremos inmediatamente una demanda para cobrar la deuda. Marcelo apretó los labios, luchando visiblemente consigo mismo. Estaba acorralado y todos los presentes lo sabían. «Está bien», dijo finalmente. «Deme el documento». Eduardo le entregó el papel y un bolígrafo. Marcelo leyó rápidamente el texto y luego firmó con un amplio gesto. «Aquí tiene», dijo, dejando el bolígrafo sobre la mesa. ¿Satisfechos? «Por completo», asintió Eduardo, recogiendo el documento y verificando la firma. «Ahora, si no le importa, nos gustaría recuperar todos los documentos que nos ha mostrado anteriormente. El plan de negocio, los recortes de periódico, todo lo que tenga que ver con la panadería y pueda ser utilizado por usted para respaldar cualquier reclamación en el futuro». Marcelo recogió en silencio sus papeles y los tiró sobre la mesa. «Tomen. De todos modos no valen nada». Se levantó, abrochándose la chaqueta gastada. «¿Eso es todo? ¿Puedo irme?» «Sí», asintió Eduardo. «Le recuerdo que tiene 24 horas para abandonar la ciudad». Marcelo se volvió hacia Dora y, por un instante, a ella le pareció ver algo parecido al arrepentimiento en su mirada. «Sabes, Dora, en algún momento creí de verdad en tu panadería. Pensé que podría salir adelante». «Lo sé», respondió ella en voz baja. «Y tenías razón, solo que no tuvimos paciencia para esperar». Marcelo asintió con la cabeza, como si estuviera de acuerdo con ella, y luego se dio la vuelta y salió del despacho, cerrando la puerta con un golpe un poco más fuerte de lo necesario. En el despacho se hizo el silencio. Finalmente, Ramiro rompió el silencio. «¿Crees que mantendrá su palabra?» «No es tonto», respondió Eduardo, quitándose las gafas y limpiándolas con un pañuelo. «La amenaza de una deuda de $300,000 es un argumento demasiado serio como para arriesgarse». Dora suspiró profundamente, sintiendo cómo la tensión de los últimos días comenzaba a desaparecer. «Espero que tengas razón. Solo quiero que todo esto termine». «Ya ha terminado», dijo Ramiro, rodeándola por los hombros. «Vamos a casa». «¿Y qué hay de los rumores que ha difundido?», preguntó Dora. «La gente sigue hablando. Los chismes urbanos tienden a desaparecer rápidamente cuando desaparece su fuente», sonrió Eduardo. «Además, en un pueblo tan pequeño como Tres Arroyos, todo el mundo sabe quién creó realmente Hoja de Miel». Se despidieron del abogado y salieron a la calle. Era un día claro y cálido, que no se correspondía en absoluto con los sombríos acontecimientos que acababan de vivir. «Tengo que pasar por la panadería», dijo Dora.
a ver cómo están las cosas y tranquilizar a Estrella y Miguel. También estaban muy preocupados por todo este asunto. Claro, asintió Ramiro. Yo voy a la tienda. Nos vemos en casa por la noche. Cuando Dora entró en la panadería, el aroma de los bollos recién horneados la envolvió con su familiar calor. Era su lugar, creado con su trabajo, su perseverancia, su amor por lo que hacía. Nadie podía quitarle ese sentimiento. Por la noche, cuando toda la familia se reunió para cenar, la tensión de los últimos días desapareció por completo. Felipe, al enterarse del resultado de la reunión, declaró alegremente que siempre supo que mamá era la mejor, y Catalina, con quien se comunicaron por videollamada, expresó su alivio de que ese tipo desagradable por fin hubiera desaparecido. ¿De verdad no le vas a pedir el dinero?, preguntó Felipe sirviéndose una segunda ración de gratinado. $300,000 es una fortuna. No, respondió Dora negando con la cabeza. El dinero no es lo más importante. Para mí es más importante la tranquilidad de nuestra familia y la reputación de la panadería. Además, ¿de dónde iba a sacar tal suma?, apuntó Ramiro con razón. Por su aspecto, apenas tiene dinero para comer. ¿Saben qué es lo más sorprendente? Dora giraba pensativa la copa de vino entre sus manos. Se me había olvidado por completo el recibo. Si Marcelo no hubiera aparecido con sus reclamaciones, probablemente nunca lo habría encontrado. El destino, sonrió Ramiro. O el karma, como diría la tía Lola. En cualquier caso, me alegro de que todo haya terminado, declaró Felipe. Ahora podemos volver a las cosas importantes, como hablar de mi coche nuevo. Dora y Ramiro se rieron. La vida volvía a la normalidad. 2 días después, Lupita, que había pasado por la panadería a comprar croissants recién hechos, informó de que Marcelo se había marchado del hotel a primera hora de la mañana, pagando una semana por adelantado y dejando la llave debajo del felpudo. Se fue en el primer autobús a Buenos Aires, informó, bajando la voz a un susurro conspirador. Ni siquiera se despidió de los dueños. Recogió sus cosas y desapareció como si nunca hubiera existido. Los rumores se fueron apagando poco a poco. Los clientes, que al principio preguntaban con curiosidad por lo sucedido, pronto se interesaron por otras noticias de la ciudad. La vida siguió. Dora pensaba a veces en Marcelo, en cómo le habría ido la vida. 20 años atrás la había abandonado por el sueño de una vida mejor, pero al final lo había perdido todo, incluida la autoestima. No sentía rencor, sino más bien tristeza al darse cuenta de cómo una persona podía desperdiciar su vida de una manera tan mediocre. Su propia vida, a pesar de todas las dificultades, había sido feliz. Tenía un marido que la quería, unos hijos maravillosos y un negocio próspero que había construido con sus propias manos. Una noche, varias semanas después de la marcha de Marcelo, Dora entró en la panadería después de cerrar. Le encantaba ese momento, la tranquilidad, el olor a pan recién horneado, los ecos del día que había pasado. Al pasar junto a una vieja fotografía en la pared, en la que aparecía de pie a la entrada de su primera y diminuta panadería, Dora se detuvo y la miró durante un largo rato. La joven, con los ojos cansados pero felices, de pie en el umbral de su negocio, no sospechaba entonces las pruebas por las que tendría que pasar ni el éxito que alcanzaría. No sabía que la pequeña panadería se convertiría en el lugar favorito de toda la ciudad, que su pan se pediría desde los pueblos vecinos, que sus recetas de pasteles de miel aparecerían en una revista culinaria regional. Simplemente hacía lo que le gustaba y creía en sí misma, incluso cuando nadie más lo hacía. Dora sonrió a su reflejo en la ventana oscura. Al fin y al cabo, ¿no es eso lo que realmente importa? No el dinero ni el reconocimiento, sino la posibilidad de dedicarse a lo que te gusta y compartir los frutos con los demás. Apagó la luz y salió a la calle, cerrando la puerta de la panadería. Mañana sería un nuevo día,
con nuevos pasteles y nuevas sonrisas de los clientes. Y eso era lo único que importaba.